Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a esta emisión de Clases Magnas Hotel Colombia. Ya saben, Clases Magnas es este espacio de conocimiento donde crecemos todos juntos. Vamos a hablar de diversos temas que ayuden a su crecimiento personal y profesional, y el día de hoy nos acompaña uno de nuestros excelentes profesores desde aquí, desde México para Colombia, el maestro Erwin Castañeda. Bienvenido, profesor. Maestra Alma, muy buenas tardes. Buenas tardes para todos. Es un gusto compartir este espacio y, como lo mencionó la maestra Alma, quizá en unos tipsitos de conocimiento, de inquietudes, de experiencias que preparamos con muchas ganas, con entusiasmo para todos ustedes. Claro, el día de hoy el maestro va a hablar sobre este tema tan importante, lenguaje positivo, porque muchas veces no nos damos cuenta de cómo nos comunicamos, qué palabras utilizamos, y esto es por lo que veía en su clase, maestro, nos da una realidad de cómo interpretamos nuestra vida, ¿no? Es verdad, vamos a hablar del lenguaje positivo. Hay varios autores que ya han escrito sobre el tema y no es un tema nuevo. Es entender desde las palabras la energía que dejamos y que todos compartimos. Y espero poderles dejar algunas inquietudes a lo largo de esta hora que le sumen para ese día a día. Perfecto, maestro, pues lo dejo para que nos llene el pizarrón de conocimiento. Muchas gracias, Maestra, cordial. gracias y iniciamos. Bien. Mi nombre es Erwin Castañeda, yo soy colombiano, soy de la Sabana de Occidente y llevo ya acá un par de años en México. Me vine por temas de estudio, terminé mi carrera profesional allá en Bogotá y terminé estudiando acá, haciendo unos estudios de posgrado en universidad pública. Soy maestro en Ciencias en Administración Pública y actualmente estoy por terminar un doctorado en Ciencias en Administración. Mi línea de investigación son las políticas públicas y mi tema en el cual me he ido especializando tiene que ver con las ciudades sustentables, las Smart City. Estoy por terminar en el Instituto Politécnico Nacional, que viene a ser un equivalente para Colombia como la Universidad Nacional, como la Universidad Distrital, aún como la Universidad Pedagógica. Aquí podríamos hablarles de la UNAM, del Politécnico, de la UAM, universidades públicas. Agradecido con este país, con su gente y contento por este momento porque es algo que me gusta. Entonces vamos a hablar del lenguaje positivo. Palabras. Las palabras están ligadas al cerebro. Lo que pensamos, lo que sentimos, lo que decimos, lo que hacemos. Lenguaje positivo. En la medida en que avanzamos, nos vamos a dar cuenta que somos lo que decimos, pero también somos como lo decimos. El lenguaje está conformado por palabras. Y en la medida en que lo manifestamos, generamos esa energía y así nos volvemos. Las palabras van a ser nuestra realidad, van a conformar nuestra personalidad. Por eso es importante hablar del lenguaje positivo. En este slide voy a tomarme el atrevimiento de leer. Encontrar palabras adecuadas puede ser considerado todo un arte. Y es un entrenamiento que nos transforma nuestra vida, debido a que las palabras son como la vitamina diaria verbal que nos nutre física y mentalmente de lo que queremos y podemos hacer. El lenguaje positivo es la mejor herramienta para enfrentar los miedos. Y aquí los llevo a una reflexión, mis queridos compañeros,
colombianos, mexicanos, amigos, colegas. Todo en la vida tiene solución. Luego, si somos conscientes que todo tiene solución, tenemos que prepararnos a través de este lenguaje positivo para enfrentar lo que venga. Conforme nosotros nos alimentemos mentalmente, al momento de una situación inesperada, pues va a ser como reaccionemos. Y por eso hay que buscarlo hacer de la mejor manera, partiendo de ese principio. Todo tiene solución. La vida es un ratico. Y si la vida es un ratico, pues a otros nos queda es un ratiquitico y a otros un ratote, a los más pequeñitos, y a todos tenemos un tiempo, un rato, por este mundo. Entonces, ¿para qué sirve el lenguaje positivo? Pues nos ayuda a mejorar hasta el sistema inmunológico. Aumenta esa pasión, ese entusiasmo que cada uno puede sentir por la vida. El lenguaje positivo va a ayudarnos mentalmente a mejorar nuestra autoestima. Nosotros vamos a crear lo que seamos capaces de imaginarnos. Vamos a llegar hasta donde nosotros querramos llegar. Y hablar en positivo, utilizar ese lenguaje positivo, pues a fuerza va a contribuir a mejorar la calidad de vida de cada uno. Fundamental mantenernos en el aquí y el ahora. Lo que ya pasó, nadie lo cambia. El futuro se construye aquí, en este momento, con estas palabras, con estos pensamientos. Hay una conexión neuronal entre lo que pienso, lo que digo. Y por eso, pues el tema que he escogido del lenguaje positivo. Tenemos que aprender a dar un giro lingüístico en nuestra vida. Cambiar un tengo que por un quiero, por un me nace. Cambiar un podría por un puedo, puedo porque quiero. Cambiar ese me preocupa por me importa, me interesas, quiero, puedo, voy. Es cambiar el tengo un problema por tengo un tema. Recordemos que cada problema es una oportunidad. Cada oportunidad no puede ser un problema. Es el enfoque, son las palabras, es como lo transmitimos. Entonces, cuando hay problemas, tenemos temas por resolver. Es cambiar el voy a intentarlo a decir voy a hacerlo. Cambiar el es que soy así por tengo el hábito de y puedo mejorar. Entonces, volvemos, lenguaje, palabras, pero es un lenguaje positivo. Cuando hablamos de la comunicación, están las palabras, pero aquí ya empezamos a jugar con otros elementos. El punto no son las palabras. Cuando nos comunicamos, cuando transmitimos, el tema no son las palabras, jóvenes y señoritas. El significado de las palabras tiene que ver, la palabra como tal trae un significado que equivale a un 7% de lo que es la palabra. El tono de voz, el que utilizamos al comunicarnos, puede equivaler a un 38%, pero el lenguaje y la forma como lo transmitimos, ahí está el mensaje, ahí está ese lenguaje positivo, eso equivale a un 55% del significado de las palabras. Pero ¿qué es esto? Esa comunicación, esa transmisión, esa intención de mensaje va en la forma, y la forma pues va a estar de la mano del tono de voz, de la postura, del contacto visual, de esa forma como transmito la idea.
Por eso debo buscar palabras que sumen para transmitir un mensaje, bien sea si hablara de algo que existe, que se debe cambiar, voy a hablar de área de oportunidad y de buscar la mejor forma desde ese lenguaje positivo de decirle a las personas que podemos hacer mejor las cosas. Entonces está un lenguaje verbal con argumentos razonados, la entonación, la vocalización. Eso hace parte de la asertividad al momento de transmitir un mensaje. Y también está el mensaje no verbal, esa parte no verbal que tiene que ver con la postura, con los movimientos de la cabeza, de las manos, con esa imagen, con el vestuario, con la sonrisa. Y todos estos elementos del lenguaje positivo, pues ya hay varias personas que han escrito. Voy a compartir acá algunos nombres. Escritores españoles. Bueno, vamos a hablar de Luis de Castellanos. Luis de Castellanos ¿qué nos dice el señor Luis Castellanos? Somos seres humanos que necesitamos sumarnos. El que anda solo, jóvenes, solo anda. Necesitamos sumarnos. Bueno, no necesariamente hombre y mujer. Hoy en día hablamos del género, sumarnos. Sumarnos para avanzar. Luis de Castellanos nos invita a revisar ese lenguaje positivo. Él habla del cerebro, él habla de las palabras. Y uno de sus argumentos es este: el que ande solo, solo anda. El ser humano por naturaleza es sociable y necesita sumarse. ¿Y qué mejor que sumarse en ese lenguaje positivo? ¿Qué mejor que poderle decir a la gente que si tenemos inconvenientes vamos a hablar de áreas por mejorar? Sumarnos y entender que no tenemos la última palabra, que el universo, que el mundo, que este planeta, que este país, que América, Suramérica, el mundo está cambiando en constante cambio y que tenemos que actualizarnos. Y Luis de Castellanos nos invita a eso. Quiero citar a otra persona. Bueno, Luis Castellanos está vivo, pero si hablo de otra persona voy a hablarles de Winston Churchill. ¿Qué nos aportó el señor Winston Churchill? Él trae su experiencia primero como líder y nos ubicaríamos en lo que es la Segunda Guerra Mundial. Desde esa época yo creo que existe este lenguaje positivo, o más que lenguaje positivo, a él yo lo ubicaría acá en algo que se llama optimismo. ¿Por qué? Sabemos o nos cuenta la historia que los Estados Unidos en un momento determinado recibieron un golpe muy fuerte. Pearl Harbor, hay una reacción
Y él trae una frase muy bonita que comparto. Hay que ser optimistas, no vale la pena hacer otra cosa. Churchill, 1942, 2019. Hay que ser optimistas, no vale la pena hacer otra cosa. Lenguaje positivo. Y pues ya sabemos cómo terminó la guerra. Pues como terminan todas las guerras, muchos muertos, pobreza, desazón, viudas. Pero el camino viene marcado desde hace tiempo. Hay que ser optimistas. Invitación de Churchill. Y si yo lo mezclo con lo que nos trae Luis de Castellanos, del lenguaje positivo, pues seguramente Churchill en su momento no pensó en hablar del lenguaje positivo, pero utilizó los términos adecuados como hablar del optimismo. Y creo que esa es una gran reflexión que hoy comparto. Hay otros escritores. Acá en México rescato mucho aportes de una persona pues que también ya no murió, se adelantó. Y hablaría en este caso de Miguel Ángel Cornejo, una persona motivadora. Tuve el gusto de conocerlo, compartir con él y estar en varias no, como en 3 de sus conferencias. Una persona que admiro. Porque también, así como este señor Churchill nos habló del optimismo, así como Luis Castellano nos habla del lenguaje positivo, pues el señor Miguel Ángel Cornejo nos habló de la muerte y también nos habló del recurso más valioso que todos tenemos, el tiempo. Miguel Ángel, como motivador, nos enseñó varias cosas y yo las traigo a colación porque eso para mí es lenguaje positivo. Cornejo nos dijo: cada uno es capitán de su barco y dueño de su destino. ¿Y qué quiere decir esto, jóvenes? Pues que nosotros estamos en capacidad de hacer y creer lo que consideremos nos va a sumar. Pero ojo, aquí hay 2 elementos y uno es irreversible y es el tiempo. Cada mañana la vida nos da 24 horas, nos las consigna y cada uno verá cómo administra su tiempo. Pero hay algo muy cierto que también decía Cornejo. Lo único cierto es que de este mundo no vamos a salir vivos. Llegará el tiempo en que todos nos reunamos, nos adelantemos. ¿Y qué hemos hecho con el tiempo? ¿Quejarnos? ¿Sumarle a la vida, sumarle a la gente? Miguel Ángel nunca habló del lenguaje positivo como un término técnico, pero sí nos invitó desde conceptos como el tiempo y la muerte, nos invitó a buscar la mejor forma de aprovecharlos. ¿Aprovecharlos para qué? Para ser cada vez más y mejores personas. La vida se va muy rápido, pero sí tenemos 24 horas. Y ese es el mayor regalo y se llama presente. Y si se dan cuenta, todo lo que les comparto en este momento, pues se los estoy compartiendo en un lenguaje positivo. Para invitarlos a utilizar estos elementos. Hablar de las relaciones humanas, aprender a moldearnos, adaptarnos. Sería muy egoísta, claro, esto es una apreciación personal, pero sería muy egoísta pensar que somos los únicos seres vivos en el universo.
Sería muy egoísta pensar que somos los únicos que podemos sentir y amar. Entonces, si eso es egoísta, los invito a que aprovechemos el tiempo. Los invito a dar, a que nos demos al otro, a que nos sumemos, a la grandeza de donde somos. Si somos latinoamericanos, pues a eso tenemos que sumarnos. Debemos aprender a interactuar, a convivir, entender esas bases para interactuar, los hechos reales, a compartir los sueños, a tener esa sinceridad desde la razón. Hay otro tema que encierra todo esto del lenguaje positivo y tiene que ver con la conciencia. Ninguno puede engañarse. No nos vamos a decir mentiras. Estamos en entornos cambiantes, pero este eres tú, este soy yo, y todos tenemos conciencia. Otro autor que pues ya no nos acompaña y es del siglo pasado, Teilhard de Chardin. Él trae la teoría de la complejidad conciencia. Y aquí viene la otra reflexión sobre nuestro lenguaje, sobre nuestra comunicación. Es ser conscientes de lo que estamos transmitiendo. Si estamos aquí, estamos de manera voluntaria porque queremos sumarnos, aprender. Porque de algún modo todos necesitamos sentirnos útiles. Pero eso se lleva en la conciencia. Y sobre eso es que venimos trabajando. Ahora, sumado a esa conciencia, independientemente de la realidad que cada uno vive, en Colombia vivimos una fuerte violencia. En México, yo que llevo ya unos años acá, diría que también hay violencia, pero a otros niveles. Pero hay lenguajes universales. Somos países ricos, pero a la vez también inmensamente pobres, porque no hay un equilibrio para muchas personas. Pero independientemente de estas situaciones, dentro del lenguaje positivo lo que debemos de tener también es actitud positiva. Cuando se presenten las situaciones, nosotros vamos a dar. Pero cuando nos estremezca el mundo, no por los temblores, no por el 19 de septiembre de 2017, o por septiembre de 1985 en el caso de México. En Colombia tuvimos un escenario muy parecido con un evento de el volcán en Armero o el terremoto en el eje cafetero. Nosotros damos lo que tenemos. Si tu cerebro, si tu cabeza, si tu corazón tienen café y en un momento la vida te estremece, pues tú vas a dar café. Y si tienes té, pues vas a dar té. Entonces lo que tengas es lo que tú vas a dar. Por eso, jóvenes y señoritas, nuevamente insisto, utilicemos palabras mágicas, palabras positivas, una actitud diferente frente a la situación, aprender a ser amigables, demostrar un interés real por el otro. Cuando generamos estas dinámicas es fundamental aprender a dar la mano, llamar a las personas por su nombre, ser claros, concisos y seguros de lo que queremos. Y en todos estos diferentes eventos, conciencia. La teoría de la complejidad conciencia no es otra
cosa, como yo lo interpreto, de tener ese uso de razón de las cosas que nos benefician y las que no nos benefician, es invitarnos a sumar. Y todos esos elementos los menciona Luis de Castellanos, Miguel Ángel Cornejo, Teilhard de Chardin, Diana Yoldi. Diana Yoldi y Luis están vivos. Los otros dos ya no nos acompañan. Y aunque Teilhard de Chardin y Miguel Ángel nunca hablaron del lenguaje positivo, hoy en día yo tomo esa bandera y me apoyo en los comentarios de Castellanos y de Jordi para transmitir eso, porque sí creo en esto, y es que somos lo que decimos que somos, pero somos como lo decimos, y eso queda acá. Si me fuera a otro escenario, les hablaría del lenguaje positivo en la cuántica, en la energía. Las palabras construyen, pero las palabras también pueden destruir. Por eso los invito que no importa qué situación tan difícil estemos afrontando, lo hagamos a través del lenguaje positivo. Bien, para concluir, somos lo que pensamos que somos. Y esto es parte del lenguaje. ¿Qué tenemos a nuestro favor, jóvenes, señoritas? Nuestra imaginación. Para cerrar este tema del lenguaje positivo, he hablado de la muerte, he hablado del tiempo, pero les voy a hablar de algo para cerrar esto. Las palabras no se pueden quedar solo en palabras. Hay un elemento fundamental. Si bien cada uno tiene unos talentos, hay algo que no podemos negociar y se llama esfuerzo. El esfuerzo, jóvenes, es para todos. Y el esfuerzo es algo que no podemos negociar. Y esto es lenguaje positivo. ¿Y por qué es lenguaje positivo? Porque el esfuerzo da resultados. Y esto puede ser un símil de trabajo. ¿Y con qué quiero cerrar? Invitarlos a que se esfuercen por sus sueños. Invitarlos a que se esfuercen y trabajen por sus metas, por sus objetivos. Solo somos capaces de crear lo que nos imaginamos, pero para crear hay que creérnoslo y hay que trabajar. Todos tenemos unos talentos. La gente latinoamericana, no solo el mexicano, el colombiano, el boliviano, el brasileño, todos los seres humanos, todas las personas traemos talentos, pero esos talentos hay que trabajarlos, hay que desarrollarlos, porque si no, no van a funcionar. En el lenguaje positivo, en ese lenguaje positivo, quiero cerrar con esto, invitarlos a que se esfuercen, a que sueñen y a que trabajemos para que esos sueños, a través del esfuerzo, sean una realidad. A todos, gracias, maestra Alma, gracias y bonita tarde para todos. Maestro, muchas gracias. Antes de que concluyamos esta clase, me gustaría que usted nos explicara, ¿el lenguaje positivo lo adapta en su vida desde hace cuánto tiempo? El lenguaje positivo sí lo adapto en mi vida. Yo creo que
con más ahínco hará unos 6 años, porque tuve la oportunidad de conocer a un gran ser humano como es Miguel Ángel Cornejo, y escucharlo me dio esa fuerza. Él nunca habló del lenguaje positivo, pero él hablaba de las actitudes, él hablaba del esfuerzo, él hablaba del trabajo, y siempre cuando yo vuelvo y escucho y leo sus aportes, en todo hay lenguaje positivo, maestra, por la forma como lo transmite. ¿Y qué me enamora? Pues que al final uno se transforma o se convierte en lo que dice, en lo que dice, en lo que cree, y por eso hay que utilizar ese lenguaje positivo. Yo admiro y soy un fan de toda la literatura de Cornejo, y sí lo aplico desde hace unos 6 años. Y he ido alcanzando mis sueños, mis metas, pero con trabajo, con esfuerzo. Aquí también, jóvenes, a nadie le van a regalar nada. La vida es un regalo y es el mayor regalo que tenemos. No nos vamos a llevar nada. El día que cada uno muera, pues no se va a llevar nada, entonces tenemos es que dar y esforzarnos por alcanzar esos sueños. Ese es el mensaje. Ese es el mensaje. Pero por supuesto, para quienes nos están viendo y lo vuelvan a reproducir y llega a más personas, sin duda va a ser, bueno, ¿por qué son tan poderosas? ¿Por qué debo de creer que efectivamente son poderosas? Y por eso le preguntaba a usted, desde su experiencia. Desde mi experiencia, porque hay una conexión entre el cerebro, la razón, el corazón. Porque lo que yo manifiesto queda en el universo. Uno cree que no, maestra, pero sí tenemos que tener ese lenguaje positivo, ese pensamiento positivo, transmitirlo y esforzarnos por hacer las cosas. Eso queda. Y ahí está esa fuerza. Otros hablarían seguramente de fe, no sé si pueda enmarcarlo, pero es creer en eso que no vemos. Y si yo digo que voy a estudiar y me voy a titular y voy a sacar una licenciatura, una carrera profesional, y lo propongo y lo declaro, pues así va a ser, y eso es el lenguaje, porque así quiero que suceda, y eso es energía. El cuerpo humano, la mayor parte es agua, y el agua es un catalizador, un transmisor de energía, y eso somos energía. Entonces, así como tú crees que puedes, si me dices que crees que no puedes, estarás en lo cierto. Pero la invitación de esta reflexión de hoy es a creer que sí podemos y que en nuestras manos está, pero que hay que esforzarse por lo que creemos. Trabajar. El trabajo da recompensas. De la mano nuestra y de la buena voluntad de ustedes podemos hacer cosas grandes. Así que esa es la invitación, creérnoslo, declararlo y hacerlo. Gracias. Ahora usted nos hablaba sobre este lenguaje, que era el lenguaje corporal, ¿no? El lenguaje verbal. La comunicación, sí, señora. Y cómo, entonces, positivamente, bueno, las palabras ya nos dijo cómo cambiarlas, ¿no? En vez de tengo un problema, tengo un tema, ¿no? Sí. Debo al quiero. Ahora, corporalmente, porque generalmente siempre nos estamos moviendo y estamos comunicando, bueno, ¿cuáles serían? Fundamental el contacto visual, el timbre de voz, la atención. Yo podría estar, porque pasa, o con mi equipo diciéndote, sí, maestra, Alma, ya te envío la información, o podría parar un momento y mirarte, maestra, con mucho gusto voy a buscar la información y ya te la envío. Es la misma situación, pero son dos situaciones, o sea, son dos actitudes diferentes. Entonces, en ese lenguaje positivo es prestarte la atención, generar el contacto visual, el timbre de voz, la postura del cuerpo, hacerlo grato, que tú te sientas atendida, correspondida, y aunque no lo sientas, no lo veas, todo eso suma, y eso es lenguaje positivo que está enmarcado en la comunicación. Claro, y para nuestro estudio, para lo que nos planteamos y hagamos, ¿cuáles son las palabras? Como dicen, ¿cuál sería nuestro decreto, ¿no?
El decreto, hay unas palabras. Cada uno tiene unos talentos y esos talentos, si no los trabajamos, no van a sumar. Cada uno tiene un compromiso consigo mismo, con la vida. El compromiso no es conmigo, yo lo coloqué acá, conciencia. O sea, tú me puedes decir que te esfuerzas, que lo haces, que enviaste, que no. Tu conciencia es la única que tú no puedes traicionar. A ella le des tu lealtad y ese compromiso. O sea, tú sabes cuando te esfuerzas y haces las cosas. La actitud. La actitud es fundamental, maestra. O sea, tanto si me dices que no puedes, que no sabes, que no quieres, yo te diría que si no sabes, yo te enseño, que si no puedes, yo te ayudo, y si no quieres, te motivo. Pero es la actitud. Y todo eso son elementos que están acá para ese lenguaje positivo. La búsqueda, ¿para dónde vamos? ¿Qué queremos? ¿Qué hacemos? O sea, alguna vez lo dije una vez y lo he escuchado varias veces, el que quiere besar, es un dicho común, el que quiere besar busca la boca, el que quiere besar busca la boca y el que quiere ir a Roma tiene que encontrar el camino para llegar a Roma. Todos traemos una misión. Cada uno tiene que descubrir qué le gusta, qué le apasiona, para así también ser bendecido. Creo que son elementos claves dentro de este lenguaje positivo. Y me quedo con la frase de Winston Churchill, hay que ser optimistas. No vale la pena hacer otra cosa. Eso es el lenguaje positivo y es la invitación, que lo que decimos, lo que pensamos, lo que sentimos y lo que hacemos vaya de la mano con buenas palabras y mejores acciones. Perfecto, maestro. Muchísimas gracias. Buenas Gracias, palabras maestra. y mejores acciones, y por supuesto que de esto se trata esta comunidad, de seguir creciendo. El maestro Erwin Castañeda, docente de UTEL, y pues nos da muchísimo gusto seguir generando este conocimiento para la comunidad de Colombia. Que tengan una excelente tarde. Muchísimas gracias. Gracias.